Bienvenidos a este webinario de prepararse para la competición. Mi nombre es Alberto, soy gestor de cuentas para TMS Brokers. Algunos de vosotros ya me conoceréis y simplemente hoy pues vamos a lo que son las posiciones después de la primera semana, es decir, eso va a ser las últimas diapositivas y primero prácticamente pues aquí vamos a ver lo que vamos a ver en esta sesión. Vamos a ver un poco del ecosistema de TMS Brokers, vamos a hacer un poco la acción del precio y movimientos ganadores de la primera semana. Simplemente que sepáis, para si todavía no formáis parte de la competición, podéis descargaros la aplicación de TMS Brokers App. Básicamente, cuando ya la tengáis instalada, veréis la pantalla principal de registrarse, pulsáis ahí en el apartado superior derecho y la siguiente pantalla podéis seleccionar unirse a la competición. Aquí la tenéis y una vez pulsado aquí, pues simplemente un nombre de usuario, un correo electrónico, un número de teléfono, seleccionáis que aceptáis las condiciones de la competición y os unís gratuitamente a la competición. Como sabéis, cada semana se reinician las cuentas. Hoy se han reiniciado otra vez. Quiere decir, pues se vuelven a los 10.000 euros iniciales para que todo el mundo tenga las mismas condiciones y mucha suerte en la segunda semana. Otros 500 euros en efectivo en juego. Una vez dicho eso, prácticamente para quien no nos conozca como broker, pues TMS, pues nosotros tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado. En España, como muchos de vosotros sabéis, llegamos en el año 2017, en el cual pues empezamos a iniciar las operaciones en habla hispana. Nosotros estamos asentados en Madrid, nuestra oficina está en el Paseo de la Castellana. Como habéis visto en la primera diapositiva, estamos en el complejo de las Cuatro Torres, estamos en Torre de Cristal, en la planta 18. Y simplemente eso, hitos importantes en TMS, pues contamos con un portal de noticias titulado TMS Nonstop, el cual pues se nutre de análisis realizados por nuestro equipo de análisis. Recientemente, bueno, no está aquí en la historia, pero bueno, la primera vez que fue premiado por Bloomberg, por la agencia Bloomberg en el año 2015, a la previsión de mercado en divisa en especial y obviamente a finales de 2018 fuimos otra vez premiados también por la agencia Bloomberg a la mejor previsión también en divisas. También en el año 2018 fue un año bastante importante, ya que muchos de vosotros sabéis que se modificaron las condiciones de operativa mediante el ESMA, en el cual pues, se tocaron pues, los apalancamientos máximos. Os voy a mostrar la siguiente diapositiva, en la cual, bueno, luego lo veremos, en la cual pues, podéis comprobar que el apalancamiento máximo es en divisas. En el euro dólar, por ejemplo, el apalancamiento máximo es de 1,30, materias primas, índices 1,20, acciones 1,5 y criptodivisas 1,2. Luego lo veremos. En temas de regulación, pues estamos registrados en la CNMV, tenemos el número de registro 4592. Ahí pues lo podéis comprobar por vosotros mismos en la misma página de la CNMV. También cumplimos pues la normativa MiFID, en la cual pues contamos con cobertura de balance negativo y también contamos con un esquema de compensación a los inversores, es decir, de hasta 22.000 euros por cliente. Obviamente, aquí tenéis lo que son los instrumentos que tenéis en la plataforma. Lo podéis echar también un vistazo, incluso en demo, tiene las mismas condiciones de trading. Tenéis índices, divisas, acciones, materias primas y criptodivisas, como os he comentado antes. Y en especial, pues cabe destacar lo que es la oferta en índices. Por ejemplo, en índices, el único coste operacional es el spread. Por ejemplo, como podéis ver en la tabla, no existe swap diarios, incluso en la plataforma lo podéis comprobar, incluso por eso, como os he comentado, en ambiente demo tiene las mismas condiciones de trading que en real. Bueno, le podéis echar un vistazo a esas condiciones. Como os he comentado antes, tenemos la propia aplicación de TMS Brokers para operar con nosotros, pero como sabéis muchos de vosotros, también podéis operar con el MetaTrader 5, que está disponible en la propia página web. Incluso en la propia página web tenéis a disposición el MetaTrader 5 en versión web,
Es decir, en una versión web, si estáis fuera de casa y no tenéis el móvil o tenéis el móvil sin batería, también podéis acceder a vuestra cuenta de operaciones en cualquier ordenador. Temas de la aplicación móvil, pues obviamente es una aplicación nativa nuestra, está desarrollada por nosotros, la cual, pues, lo que es la operativa se basa en los gráficos de TradingView. Tenéis a disposición las herramientas para configurarlo a vuestro modo, poner indicadores, osciladores en los cuales os sintáis más cómodos. También tenéis funciones como notificaciones que iréis recibiendo sobre alertas de algún instrumento, algún reporte nuestro. Tenéis a disposición el sentimiento de los traders, es decir, son pues basados en cuentas reales de TMS. Podéis ver ahí cómo se posicionan nuestros clientes y también, obviamente, podéis ver pues los más volátiles. Tenéis a disposición en la sección de formación de la página web lo que son los webinarios y seminarios, libros, vídeos que tenéis a vuestra disposición gratuitamente. Y también esta semana es la segunda ronda del curso intensivo, es decir, la semana pasada comenzamos el curso intensivo de febrero. Son 4 sesiones. Las 2 primeras las tenéis en el canal de YouTube. Es decir, vais a YouTube, busquéis nuestro canal, TMS Brokers España, y ahí tenéis las 2 primeras sesiones, que son en abierto y gratuitas para todo el mundo. Y esta semana, el miércoles jueves, comienza pues la segunda parte del curso, que es exclusivo para clientes. Es decir, si queréis pues terminar lo que es el curso y recibir la certificación, os abrís una cuenta con nosotros, no hay mínimo. Es decir, es el cliente quien decide en el monto para comenzar a operar con nosotros, en los cuales pues tendréis toda la formación de serie. Vamos a lo que es la acción del precio. Quiere decir, esto es un breve resumen en el cual pues intento explicar pues a la gente que no tiene ningún contacto previo con las plataformas de inversión y quiere iniciarse, pues vamos a ver un poco de análisis gráfico para interpretar mejor lo que son los movimientos. Es decir, yo siempre recomiendo pues atender a los cursos intensivos que realizamos. De hecho, los tenéis en YouTube y prácticamente, pues obviamente, pues están un poco con más información. Esto simplemente es una primera toma de contacto. Quiere decir, cuando hacemos un estudio gráfico de cualquier instrumento, normalmente es eso. Yo siempre digo que a mayor estudio, pues más amplia será la probabilidad de éxito. Cuanto más datos toquemos, cuanto más histórico llevemos y más datos tengamos y sepamos del mercado, obviamente, pues la probabilidad de éxito será mejor. Por contrapartida, cuanto menos sea el plazo de inversión, pues menos peso tendrá el análisis. Es decir, si vamos a introducirnos en el mercado y salir pues en una hora, pues poco peso va a tener el histórico de dicho instrumento. Es decir, el estudio gráfico y técnico pues no es más que recordar el pasado para compararlo con el presente y poder proyectar un futuro de él. Obviamente, cuanto más datos tengamos, pues mejor. Bueno, dicho esto, pues aquí tenemos 2 velas. Para que no lo sepa, normalmente lo que es lo más popular en el análisis gráfico es visualizar el precio con estas velas. Son unas velas japonesas, los dojis, en los cuales pues aquí tenemos una primera de color verde y una segunda en color rojo. Imaginamos que van sucesivamente. Este sería un gráfico que iría, pues obviamente, pues estaría así, ¿no? Normalmente, y una de estas velas representaría un espacio de dicho movimiento. Dicho lo cual, tenemos la primera vela, en el cual es el precio de apertura, sería lo que es la base de la vela, la cual pues el precio estaría fluctuando, tocando un mínimo para luego rebotar. Este mínimo lo que se le conoce como soporte, es decir, es un precio que ha soportado, ha tocado y ha rebotado, ¿no? ¿Para qué? Para buscar resistencias, es decir, un lugar en el cual el precio pues se pare y hay 2 opciones, o bien romper la resistencia y buscar nuevos máximos o corregir a la baja. En este caso, pues este instrumento llegó a este precio máximo, para lo cual corregir y cerrar. El precio de cierre sería lo que es la cabeza. ¿Qué pasaría? Pues la siguiente vela comenzaría con la cabeza de su anterior. Es decir, el precio de apertura de la siguiente es la cabeza, es decir, en esta empezaría aquí la apertura, tocaría lo que sería la resistencia, corregiría a la baja, tocando un mínimo, es decir, este soporte ya marcado aquí, para luego rebotar y cerrar aquí. La siguiente vela pues comenzaría aquí, es decir, aquí comenzaría la siguiente vela
y probablemente pues subiría, digamos que toca lo que es esta resistencia y la rompe y se quedaría lo que es la vela así. Imaginamos que se queda así directamente. La siguiente vela pues comenzaría aquí. Aquí a lo mejor toca, hace como una mecha, toca aquí, esta pues tocaría una resistencia para luego corregir y tocar este soporte para luego corregir a la baja, al alza, perdón, y cerrar aquí. Y aquí pues crearía pues esta vela, ¿no? La siguiente vela, pues obviamente esto sería de color rojo, esto es de verde y aquí comenzaría en este apartado, así sucesivamente. Bueno, básicamente hay que interpretar los gráficos y vamos a ver con los gráficos lo que más a simple vista se ve es la tendencia. Normalmente se habla de tendencia alcista, tendencia bajista. ¿Qué es una tendencia alcista? Pues básicamente es una sucesión de máximos y mínimos crecientes y una bajista, pues máximos y mínimos decrecientes. Aquí tenemos pues un gráfico que representa el euro-dólar. Son velas diarias, es decir, cada vela pues, representa un día de cotización en el cual pues, se puede ver claramente lo que es la tendencia, ¿no? Tenemos una primera parte de lo que es el gráfico en una tendencia alcista y luego tendríamos aquí pues, el final del gráfico en una tendencia bajista. Aquí esta zona es lo que se le conoce como una tendencia plana, ¿no? Es decir, se queda entre una resistencia y un soporte y no consigue desprenderse de uno de ellos hasta que o bien rompe lo que es una resistencia o rompe el soporte, ¿no? Y se puede muy bien la dinámica alcista, la dinámica bajista, con los mínimos crecientes en la dinámica alcista y máximos decrecientes en la dinámica bajista. Como os he comentado antes, pues tenemos las líneas de soporte, líneas de resistencia, que simplemente son esos, son espacios en los cuales el precio se topa ante ellos. Por ejemplo, comenzamos con este soporte, en el cual pues el precio se topa con la resistencia, no consigue superarla y hace una corrección a la baja, topándose con el soporte, así sucesivamente hasta que consigue romper la resistencia y toparse con una nueva resistencia. Se queda sin fuerza el movimiento y lo que da una resistencia se convierte en soporte, ¿no? Obviamente esto podría... este soporte, si es atacado, se podría romper el soporte y buscar el soporte primitivo, convirtiéndose otra vez en resistencia. Es decir, esto es el juego entre resistencias y soportes. Prácticamente está bastante claro. Si alguien tiene alguna pregunta a través del chat, siempre pues, puede tener cualquier cuestión ahí y yo pues lo estoy leyendo, ¿vale? Bueno, vamos a lo que son movimientos correccionales. Es decir, vamos a ver lo que es los movimientos más populares de cambios de tendencia. Una vez visto lo que son las tendencias alcistas, bajistas, pues vamos a ver lo que son nombres técnicos y vamos a ver figuras en los cuales pues muestran un posible cambio en lo que es la tendencia. Por ejemplo, tenemos los llamados pullback y throwback, ¿no? El pullback simplemente venimos de una tendencia bajista en el cual pues hace un movimiento de corrección, ¿no? Aquí, como podéis ver, tenemos una tendencia bajista en el cual pues hace como un movimiento de retorno. En este caso, pues rompe lo que es el soporte y hace un movimiento de retorno al soporte en el cual, pues una vez tocado el soporte en esta zona, pues vuelve otra vez con la tendencia bajista. Es decir, tendencia bajista, rompe lo que es un soporte, hace un y sigue la dinámica bajista. Aquí veis la línea de color rojo. Esto es una media móvil que simplemente pues es uno de los instrumentos más populares del análisis técnico. Lo vamos a ver pues seguidamente, pero bueno, simplemente las medias móviles confirman tendencias y también pueden actuar como soportes o resistencias. En este caso, como podéis ver aquí, pues está actuando como un soporte, ¿no? El precio lo ha tocado y ha rebotado, ¿no? Eso sería un soporte claro. Aquí, en el throwback hacia alcista, pues toca un soporte, en el pullback pues toca una resistencia y al ser tocada dicha resistencia hace un movimiento de retorno para buscar lo que es en este caso el soporte es esta móvil soporte para luego continuar esta tendencia alcista.
Simplemente es eso. Vamos por una de las figuras también populares de cambios de tendencia, en este caso el doble techo. El doble techo simplemente dentro de una tendencia alcista, dicha lo que es la cotización toca 2 veces lo que es una resistencia. Normalmente hay alguna divergencia, podemos ayudarnos con algún oscilador, es decir, si utilizamos por ejemplo un MACD podemos ver que en el segundo toque hay menos fuerza, hay una divergencia de fuerza, de volumen, pero bueno, simplemente lo que es el doble techo es que toca 2 veces una resistencia en la cual pues a la segunda pues va a buscar otra vez lo que es el soporte y básicamente aquí nos da 2 entradas. Eso es lo bueno de lo que es el doble techo. El doble techo a mitad de recorrido ya nos da una posible búsqueda de tocar lo que es el soporte y una vez tocado el soporte hay que tener atención. ¿Por qué? Porque normalmente es lo que aparece el movimiento de retorno, es decir, lo que hemos visto antes, el pullback, que intenta volver a lo que es el soporte roto para luego ir otra vez a la baja. Es decir, tenemos una tendencia alcista, toca por primera vez la resistencia, vuelve al soporte, toca por segunda vez y hay un cambio de tendencia. Es decir, toda esta dinámica se cambia a una dinámica bajista. Y siempre, atención, normalmente aparece el pullback, es decir, un movimiento de corrección contra tendencia, es decir, una tendencia bajista, el pullback alcista toca lo que es el soporte roto para volver a la tendencia bajista. Una figura pues contraria es el doble suelo. El doble suelo venimos de una dinámica bajista en la cual pues toca 2 veces un soporte y al segundo toque del soporte pues cambia lo que es la dinámica bajista a una alcista, pero atención, cuando llega a cuando rompe lo que es la resistencia, intenta volver a ella, es decir, el denominado throwback, para luego rebotar otra vez, ¿no? Estos serían los objetivos. Tenemos las 3 entradas, es decir, la más agresiva, si intuimos que puede haber un doble suelo, es decir, con lo que os he comentado antes, alguna divergencia con algún oscilador, por ejemplo, en el MACD podemos ver alguna divergencia. Luego, la segunda entrada es la confirmación alcista por el throwback, es decir, se rompe lo que es esta resistencia, vuelve a la resistencia soporte y una vez vuelta es la confirmación alcista en la cual pues el objetivo C sería todo este recorrido, sería el objetivo, ¿no? Es decir, si podemos entrar en A o en B y como objetivo estas líneas sería el take profit en este caso del doble suelo. Luego tenemos alguna figura también muy popular, el hombro cabeza hombro, viene de una tendencia alcista en la cual pues después de dibujar este patrón cambia la dinámica a una dinámica bajista. Normalmente pues tenemos el primer hombro en el cual pues busca lo que es el soporte para luego rebotar y buscar nuevas resistencias creando la cabeza para volver otra vez al soporte y rebotar y buscar lo que es la resistencia rota inicial del primer hombro para luego buscar lo que es el soporte llamado línea clavicular en el cual pues el objetivo en esta figura es la distancia que hay entre la cabeza y la línea clavicular, eso sería el precio objetivo, ¿no? Es decir, de aquí a aquí sería lo que es la distancia entre cabeza y línea clavicular, sería la proyección. Y normalmente la confirmación de dicho movimiento siempre aparece el pullback en el cual pues nos da una segunda entrada. Es decir, aquí podríamos intuir ya por esta zona el segundo hombro con objetivos de confirmación en la línea clavicular y si llegamos tarde cogemos este movimiento, podemos predecir que probablemente haya un pullback en el cual pues siempre el precio objetivo es la distancia entre la cabeza y la línea clavicular. Y obviamente pues tenemos el hombro cabeza hombro invertido, simplemente pues cambia la dinámica de una dinámica bajista, se dibuja en lo que es el hombro cabeza hombro y cambia la dinámica a una dinámica alcista y siempre como normalmente aparece
la figura del throwback de confirmación de tendencia. Luego tenemos lo que son las medias móviles, que como os he comentado antes es uno de los elementos más usados y comunes. Aquí tenéis pues dos medias móviles, ahí tenéis dibujada una de 100 que está de color azul y en color rojo tenéis una de 200 periodos. Esto es el instrumento del oro, es un diario, es decir, cada vela pues equivale a un día de cotización y simplemente es eso, las medias móviles son muy sencillas de calcular, simplemente es sumar el valor del número de cotizaciones que queramos ver, es decir, en este caso son 200, 100, puede ser de 20, de 9, etcétera, y dividirlas por el resultado, por ese número de cotizaciones que queremos analizar. Normalmente, como podéis ver, las velas pues simplifican un poco el gráfico, lo entrecortan menos y le quitan ruido, en el cual pues podemos ver un poco más la armonía. Y simplemente es eso, lo que os he comentado antes, se utilizan para confirmar la tendencia, si la cotización va por encima de ellas es tendencia alcista y si va por debajo pues es una tendencia bajista. Y muchos de ellos, muchos operadores pues también se fijan en los cruces de ambos, luego lo vamos a ver. Es decir, primero tenemos los tipos, los más populares son las medias móviles simples, que simplemente son que toman como ponderación todos los periodos de la misma forma, o también muy popular las exponenciales, que se diferencian de las simples, que las últimas cotizaciones pues tienen mayor peso en la ponderación de creación. Ahí tenéis dos ejemplos, mismo instrumento, el oro en sí, media móvil de 100, una simple, debajo una exponencial y simplemente por eso es a vuestro gusto, ensayo y error, como os gusta más, simple o exponencial, pues en teoría pues el trading es individual, en el cual pues según nuestra experiencia pues utilizamos unas u otras. En este caso, pues, como podéis ver aquí, lo que es la media móvil simple, en este caso actúa como mejor, como soporte de precio, aquí pues estaría un poco más arriba, ¿no? Estaría como, es distinto el concepto, ¿no? Entre ambos. Y luego, pues si nos vamos a lo que son los cruces, simplemente muchos traders lo utilizan también como señales de compra o de venta. Quiere decir, tenemos esta azul, es de una de 100, esta de roja es de 200, en la cual pues obviamente la rápida, entre comillas, sería la 100, y la lenta sería la de 200. Tenemos dos tipos de cruces, es decir, tenemos el cruce de abajo arriba y el de arriba abajo, ¿no? Respecto a la rápida. Por ejemplo, una señal de compra sería esta última, es decir, cuando la media móvil de corto plazo corta de forma ascendente a la media móvil de largo plazo, es decir, este caso, ¿no? En este caso sería, pues obviamente tenemos una tendencia alcista y otra confirmación de movimiento sería este cruce. Si le dais un vistazo, este es un gráfico de la semana pasada del oro, pues podríais ver un repunte en lo que es la cotización. En el otro caso, aquí tenemos un ejemplo de confirmación de señal de venta. Quiere decir, la media móvil cruza, ¿no?, de forma descendente a la media móvil de largo periodo, es decir, de largo recorrido. En este caso, la cruza en este movimiento y si hacemos la proyección veréis aquí cómo se acelera lo que es el proceso de venta, ¿no? Es decir, muchos operadores, muchos traders, al ver este cruce de medias, pues tienen la confirmación de una señal de venta. Y aquí se puede ver lo que es la aceleración en ese proceso. Bueno, simplemente tenemos, este es un gráfico del euro-dólar. Aquí pues se había quedado lo que es el anterior que vimos antes y esto es la continuación hasta la actualidad, en el cual por eso podéis hacer un ejercicio de parar el vídeo y ver lo que son las figuras que hemos visto. Aquí pues son las que yo he visto. Simplemente aquí pues podéis ver un doble techo en el cual teníamos una tendencia alcista, en el cual la para este doble techo para una corrección de todo lo que es la longitud, para luego rebotar y aquí vemos que entra una tendencia alcista y se crea aquí como un hombro, una cabeza de un hombro con una proyección de lo que es la cabeza que se para casualmente aquí y básicamente cambia lo que es la tendencia. Podríamos tener un doble suelo, se podría ver ahí también, podría ser.
y luego pues llega a esta tendencia plana que no consigue romper lo que es la resistencia ni el soporte hasta que consigue romper el soporte, entrando en una dinámica bajista en el cual pues se puede crear ver como intuir un doble suelo en el cual pues puede buscarlo también formando el primer hombro para luego crear la cabeza y el segundo hombro e intentar hacer la proyección, ¿no? Podéis hacerlo por vosotros mismos. Llega lo que es la proyección, cambia lo que es la dinámica, aquí hace un suelo y pues, probablemente dibujó un segundo suelo, probablemente sea una proyección de cambio de tendencia, quién lo sabe, pero bueno, ahí tenéis una idea, ¿no? Y vamos a lo que son los movimientos de los ganadores de la primera semana. Quiere decir, la primera posición de la semana pues ha tenido una rentabilidad de 6.200 euros. Como podéis ver ahí en lo que es en el historial de operaciones, pues prácticamente se ha basado en el DAX, es decir, en el de 30, pero ocasionalmente ha utilizado el Standard & Poor's. Pero bueno, como podéis ver, no utiliza excesivamente el apalancamiento, va utilizando mini contratos, pero eso sí, hace muchas operaciones. Como podéis ver, ha hecho 60 en total en corto. De esas 60, pues el 45% han sido ganadoras. Y en largo, es decir, ha comprado 43 y de esas 43 operaciones el 74% han sido ganadoras. Es decir, pues trades con beneficio ha hecho 59 operaciones en beneficio y 44 en pérdida, de las cuales, por ejemplo, pues la mayor de todas, como podéis ver ahí, pues ha sido con el DAX, ganando pues 660 euros en un solo movimiento. Una curva de beneficios muy interesante. La segunda posición no se lleva mucho, bueno, es decir, tiene 15.795 conseguido, la cual pues sí que hay una diferencia de instrumentos. Esta cuenta pues, podemos ver que arriesga más, utiliza más, pues es más diversa, utiliza pues, el gas, el eurodólar, el dólar rand de Sudáfrica. También tenemos el australiano contra el dólar, es decir, es más variada en instrumentos, siendo por eso pues el mejor movimiento que logró ha sido con el dólar australiano frente al dólar americano, con 1.038 euros de beneficio. Ha hecho menos operaciones, pero más variadas. Es decir, en corto ha hecho 27, con un 85,19 ganadoras, y en largo, pues 31, es decir, con un 90-32% de ganadoras. Es decir, tiene muchas órdenes y en las cuales, pues ganadoras, es decir, casi el 87,93% de ganadoras, es decir, 51 a 7 de pérdida. Increíble. Y luego tenemos la tercera posición, en las cuales pues volvemos a la dinámica del DAX como fetiche. Prácticamente toda la operativa ha sido DAX, excepto las últimas operaciones que ha utilizado de Nasdaq, pero bueno, el mejor movimiento que le ha dado ha sido el DAX, con 950 euros en un movimiento, y prácticamente eso, a diferencia si vemos lo que son las operaciones, la operativa ha ido incrementando lo que es el apalancamiento, es decir, cuanto menos dinero tenía en cuenta, era más conservador, y cuanto ha ido incrementando lo que es la cuenta de operaciones, ha ido utilizando más el apalancamiento. Algo, pues, bastante inteligente. Ha hecho 57 operaciones en corto, de esas 57, el 61,40% han sido ganadoras, 40 en largo, 67,50 ganadoras. Es decir, de 62 con beneficio, 35 con pérdida. También impresionante la curva de rendimiento. Simplemente eso. Que sepáis que cada semana hay 500 euros en juego. Hoy empezamos la segunda semana. También, pues, que luego pues, se otorga una puntuación, es decir, 50 a la primera posición, 49 a la segunda, así sucesivamente, en las cuales, por eso, después de las 3 semanas de la después de las 3 semanas de la competición, la primera posición se llevará pues, el iPhone XS Max, la segunda posición 500 euros, la tercera 250 euros y de la cuarta a la décima 100 euros. También
que sepáis que por la apertura de cuenta se lleva de serie lo que es el libro de Ray Dalio de principios en español y simplemente eso que sepáis. TMS, somos un broker con experiencia, más de 20 años en el mercado, tenemos gran equipo de atención al cliente y análisis, es decir, lo que os he comentado antes, premiado por Bloomberg, tenemos rápida transferencia de dinero, en un día laboral lo tenéis en cuenta, al igual que si para poner dinero en lo que es la plataforma, podéis utilizar tarjeta o transferencia bancaria o también pues transferencia bancaria rápida, depende del banco que utilicéis, es decir, pues ultra rápido. Como os he comentado antes, hemos actualizado la plataforma MetaTrader 5, mucho más rápida que MetaTrader 4 y además pues cuenta con el respaldo de MetaQuotes, que es la compañía que ha creado el MetaTrader, es decir, MetaTrader 4 ya no tiene lo que es el soporte de MetaQuotes, es decir, ha dejado de darle soporte técnico y pasa todos sus recursos al MetaTrader 5. También en operativa en TMS Brokers tenemos bajos costes de transacción, uno de los spreads más bajos y también transparentes. Y además, pues si nuestra operativa es con índices bursátiles, solo el coste de operación es el spread, ya que no hay punto swap. Y también, obviamente, ya lo estaréis viendo, gracias a la competición, recibís en vuestro móvil pues cotizaciones y si seguís el TMS non-stop, también recibís las señales de trading. Por ejemplo, vamos a lo que es el TMS non-stop. Vamos a lo que es la página web de TMS. Aquí prácticamente tenemos lo que es la página de TMS, es decir, tmsbrokers.es. Aquí en un primer vistazo podéis ver lo que son los menús superiores, plataforma, análisis de mercado, formación y quiénes somos. Y también, muy importante, en la parte superior derecha tenéis el apartado de mi cuenta, que si hacéis clic tenéis acceso al MetaTrader versión web, tenéis lo que es el apartado de depósitos y en mi cuenta tenéis pues la zona de clientes. Aquí tenéis todos los datos de vuestra cuenta. Si queréis hacer algún retiro de la cuenta real, ahí lo podéis hacer. Incluso si tenéis que poner lo que son los documentos de apertura, ahí tenéis todas las opciones. Y luego la cuarta opción es el TMS Non-Stop, en el cual podéis leer las noticias de mercado. Que si le hacéis clic se abre en una ventana nueva, ¿no? Esto sería el TMS Non-Stop, que lo que son las noticias vienen por orden cronológico. Lo más nuevo aparece en la cabecera y lo que se va publicando durante el día, pues lo tenéis más abajo. Por ejemplo, la noticia que hoy ha revolucionado el mercado, ¿no? Donald Trump ha cogido su teléfono móvil, ha abierto Twitter y dice, así veo el petróleo muy caro. Pues entonces ha dicho que lo ve muy caro y qué casualidad que el precio ha bajado considerablemente, casi dos dólares por barril. Pues bueno, aquí si no seguís a Donald Trump por Twitter, pues nosotros sí que lo seguimos y aquí pues obviamente pues lo hemos puesto después de que lo haya tuiteado. Y aquí tenemos lo que es el comentario nuestro. Si vais más abajo, aquí tenéis las recomendaciones, que es siendo pues propietarios incluso de una cuenta demo, podéis ver lo que son dichas recomendaciones. Es decir, si le dais a acceder, ponéis vuestro correo electrónico, contraseña. Como os he comentado antes, en cuenta demo también tenéis acceso. Le dais a acceder y una vez que acceda al TMS Non-Stop, pues podréis ver lo que son las recomendaciones. Si quiere conectarse, le damos un tiempo. Quiere que me conecte. Voy a intentarlo por segunda vez. Ahora sí. Aquí, como os he mostrado antes, no, esto porque es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la recomendación del kiwi contra el dólar americano, que prueba, pues eso, los máximos de febrero. Aquí tenéis, pues, lo que es el análisis gráfico, ¿no? Aquí tenemos una línea de tendencia que actúa como soporte y luego aquí, pues, otra línea de tendencia que actúa como resistencia que ha sido rota y aquí, pues, doblemente rota, una segunda, ¿no? Y aquí, pues, una zona, lo que es de resistencia que es el comentario
que, como podéis leer, está poniendo a prueba lo que son dichas resistencias. Luego tenéis otra, lo que es del euro-dólar. Lo mismo, ¿no? Aquí tenéis varios niveles de resistencias por romper todavía, los cuales pues está en movimiento, y ahí tenéis varios datos de eventos macro que pueden afectarlo, e incluso de algunas compañías, ¿no? Y aquí tenéis el reporte del día de Miguel Ángel Rodríguez, que básicamente todos los días publica su artículo, en el cual pues lo podéis seguir. Normalmente es sobre estas horas, ¿no? Sobre las 11, 12 es la hora de publicación. Y eso es el TMS Non-Stop, en el cual obviamente tenéis también la opción de mercado, en el cual pues obviamente esto se va actualizando cada 5 minutos, en el cual podéis seguir lo que son las cotizaciones de mercado. Aquí, por ejemplo, tenéis las divisas, podéis, obviamente, es el gráfico diario de dichas divisas, y aquí tenemos una herramienta que a mí me gusta especialmente, que podemos ver los movimientos en divisas. Si ponemos G10, pues obviamente las divisas del G10, que podemos verlas pues enfrentadas, o pues, si queremos cambiar el dólar, pues le ponemos euro y podemos ver los movimientos contra el euro, ¿no? Contra el dólar contra todos o euro contra todos. Y podemos ver en un simple vistazo cómo está, ¿no? Por ejemplo, bastante interesante, ¿no? Un movimiento muy bueno. El euro contra el yen japonés, ¿no? Está ganando bastante hoy. Incluso podemos verlo aquí. A ver, ¿dónde estás? Euro yen japonés. Aquí tenemos. Bueno, 0,45% de subida. Muy bien. Y obviamente tenéis el calendario macroeconómico, le dais al calendario y aquí tenemos obviamente la agenda macroeconómica, que podéis echarle un vistazo en cuanto queráis. Volvemos a la página de tmsbrokers.es, en la sección de plataforma. Aquí sale el menú, si ponéis el cursor, aquí podéis descargaros el MetaTrader 5. Y aquí, si hacemos clic en lo que es plataforma, directamente nos aparece en lo que son pues, la instrumentación, y podemos comprobar lo que es el spread a tiempo real. Por ejemplo, si vamos hacia abajo, bueno, esto es la presentación que os he enseñado antes, y podemos ver lo que es el spread actual del euro-dólar, que está, pues, mira, ahora está a un pip, y podemos ver lo que es, que normalmente está a 0,8, 0,9, ¿no? Lo podemos ver de la semana pasada. Aquí podemos ver lo que es el historial y podemos elegir el instrumento en sí de cualquier que queramos pues consultar. Por ejemplo, del D30, que es el DAX. Aquí lo podéis ver lo que es el spread, ¿no? Normalmente está a 0,8. 0,8, 0,9. Hay puntos de que cuando el servidor se resetea, pero bueno, normalmente está a 0,8. 0,8, 0,9, como podéis ver ahí. Bueno, y simplemente eso es lo que os quería mostrar, en el cual, pues si tenemos un poco de tiempo, os puedo mostrar lo que es el Smart Trader. Simple, sencillo. Imaginamos que nos hemos descargado lo que es el Smart Trader. En el cual, pues, yo tengo aquí como un emulador. Imaginamos que tenemos esta cuenta demo. Si no la tenemos, aquí podemos en registrarse o agregar otra cuenta demo. Podemos agregar cuantas cuentas demo queramos. Lo que os he mostrado antes, si queremos entrar en la competición, en registrarse, aquí le podemos dar a unas a la competición y podemos unirnos a la competición. Y, por ejemplo, vamos a ir a esta demo que hay abierta. Es una demo en la cual, pues, registré la semana pasada en la competición. Ha sido, pues, obviamente, ha sido reiniciada. Aquí tenemos lo que es la información, que le clicamos y se quita. Y simplemente es eso. Aquí tenemos lo que lo que son los instrumentos que tenemos configurados. Si le damos a la parte superior, la estrella, pues podemos configurarlos y personalizarlos. Por ejemplo, le podemos añadir pues, más pares de divisas. En este caso, no sé, por ejemplo, el movimiento que hemos visto antes en el euro y en japonés, pues podemos verlo. A ver, ¿dónde estás? Euro, 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 euro.
euro y en japonés, seleccionamos y aquí nos aparecerá. Simplemente pulsamos al instrumento y aquí vemos lo que es la gráfica. En la gráfica este es un 15 minutos, podemos ponerlo de un diario. Normalmente se hace de un espacio temporal más largo a uno más corto. Aquí podemos ver pues, que está en una zona de resistencia atacándolo. Hoy pues simplemente pues, podemos verlo en el cual a 4 horas podemos ver que simplemente está dentro de una tendencia alcista, como podéis comprobar, ¿no? Si ampliamos lo que es el gráfico, si pulsamos aquí en el botón de ampliación, lo podemos ver a pantalla completa y aquí tenemos lo que son las herramientas de TradingView. Por ejemplo, si le damos aquí, aquí tenemos los indicadores, por ejemplo, podemos ponerle un Bollinger o incluso le podemos poner un RSI. Aquí podéis verlo, en el cual pues ya podemos hacer pues interpretar mejor el gráfico. Incluso podemos dibujarle algún fibo, etcétera. Es simple. Por ejemplo, si queremos introducir la operación, por defecto viene un mini lote, es decir, 0,10. Que sepáis que un mini lote, pues en este caso, euro contra yen japonés, pues son 10.000 euros, 10.000 unidades. Simplemente si queremos modificarlo, podemos poner más, menos y podéis ver cómo el valor va incrementando. Incluso podemos borrarlo. Podemos incluso poner un lote entero. .00 y podéis ver aquí que el valor son 100.000 euros. Obviamente tenemos apalancamiento. No es necesario tener 100.000 euros, pero bueno, podríamos jugar con el apalancamiento. Imaginamos que queremos, aquí en el stop loss nos dice si es para vender o para comprar. En este caso vamos a comprar, vamos a ponerlo a mínimos. Como podemos ver ahí, pues ponemos 125 y vamos a un take profit, lo dejamos abierto. Le damos a comprar y aquí tenemos lo que es la nueva operación. Incluso podemos ponerle un comentario y podemos poner orden 1 o incluso lo podemos dejar en blanco y le damos comprar. Y aquí tenemos la confirmación de compra. Simplemente aquí vemos el margen requerido, tiene un apalancamiento de 1,30, obviamente un margen de 3.333,33 euros para abrir una operación de 100.000 euros. Vamos atrás, en esta flecha, y aquí en la parte inferior vemos los menús. Por ejemplo, esto es para volver al menú principal, la segunda es para ver el historial. Aquí tenemos las operaciones abiertas, aquí ya tenemos el euro dólar, pues que en estos momentos pues ya está en beneficio, bueno, está en el spread y está con beneficio. Y aquí tenemos, por ejemplo, obviamente en pendiente no hay nada y en historia tampoco, porque no he cerrado nada, se acaba de reiniciar la cuenta. Aquí en la siguiente menú tenemos lo que son el sentimiento de los traders. Aquí podemos ver que en el euro dólar el 70% está comprado, en el DAX el 72% está vendido, etcétera, etcétera, en los instrumentos, ¿no? Incluso podemos ver los extremos. Por ejemplo, en el índice brasileño todo el mundo está vendido, de nuestros clientes, en el euro PL, que es el zloty polaco, la gente pues está vendida, la mayoría, y aquí tenemos los grandes extremos. Y los más volátiles de hoy, pues tenemos aquí los grandes movimientos de hoy, ¿no? Y aquí tenemos aquí pues, la información de la cuenta. Obviamente es una cuenta demo en la cual pues no podría hacer nada más, no podría depositar ni retirar fondos. Desgraciadamente es una cuenta demo. Y aquí tenemos pues noticias sobre la competición. Vamos. Si quisiéramos lo que es cerrar la operación, simplemente vamos aquí en la operación y aquí en cerrar, pues lo cerraría. Por ejemplo, aquí a tiempo real, pues lo cerraría. Símbolo beneficio y aquí tendríamos en historia lo que son de hoy, tendríamos lo que es la operación, ¿no? La operación que acabo de cerrar, pues con un beneficio de 1,59 €.
simplemente nos dice la hora de apertura y la hora de cierre. Si quisiéramos abrir otra operación, pues aquí directamente la podríamos poner. Por ejemplo, nos vamos al euro dólar. Vamos a hacerle caso a los clientes. Vamos a poner lote entero, en el cual pues, vamos a poner un stop loss de 13 y ahí vamos a irnos a 1.15. Le damos a comprar. Aquí en comentario lo podemos dejar en blanco y le damos comprar. Y aquí tenemos la confirmación. Le damos a la flecha atrás y aquí tenemos lo que son las operaciones abiertas, que la vamos a dejar abierta, ¿vale? Pues nada, chicos, si tenéis alguna duda, pregunta, pues podéis poneros en contacto con nosotros. Podéis ir a la página de tmsbrokers.es y ahí tenéis toda la información. ¿De acuerdo? Repito, pues que tengáis mucha suerte en la competición y un saludo.